Biofrecuencias. Ampliando las frecuencias sobre los conocimientos biológicos. Bienvenidos a Biofrecuencias, un espacio donde se discuten y comparten las perspectivas diarias y sus interacciones con la biología. En esta ocasión, nos reunimos a distancia con el maestro en educación ambiental, Gabriel Cruz Morales, para abordar el tema de los cocodrilos. ¿Qué implicaciones tiene la convivencia humano-cocodrilo en el ambiente? ¿Qué esfuerzos se realizan para su conservación? Y características de estos animales. Bienvenidos a Biofrecuencias, su servidor Ricardo, y Yo, Josué. agradecemos la música que León Plaza genera como siempre para este espacio de manera original. El día de hoy tenemos al maestro en educación ambiental Gabriel Cruz Morales. Él es biólogo. En el 2021 obtuvo su título como educador ambiental en la maestría de educación ambiental de la Universidad de Guadalajara y ahorita trabaja en el Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de Vida Silvestre en la Universidad Autónoma de Campeche. Gabriel, gracias por estar con nosotros. No, pues gracias, doctor. Gracias, José, por la invitación y bueno, un gusto poder dialogar a distancia, ¿no? Que es la ventaja de poder conectarnos el día de hoy por estos medios, ¿no? Ya tocaba, es la primera emisión que hacemos así. Seguramente que la tecnología no nos va a jugar una mala pasada, así es que iniciaremos de lleno. Gabriel, ¿qué son los cocodrilos? Yo vi escuchando otras emisiones también de este ejercicio interesante de diálogo que hacen con estas biofrecuencias, ¿no? Y yo creo que brincar y de la parte biológica a la parte artística, a la parte de complejidad que puede abarcar desde la educación ambiental, pues justamente eso es lo que nos muestran los cocodrilos, ¿no? Son reptiles, ¿no? Reptiles acuáticos prácticamente, que dividen su vida entre la tierra y el agua, que viven en esos importantes humedales, ¿no? A lo largo del país, tanto de la parte del Golfo de México como la parte de la costa del Pacífico mexicano. En ese sentido también, dependiendo de dónde toquen estos importantes reptiles, se van presentando en espacios naturales donde cumplen su función primordial como depredadores topes de estos lugares en donde realizan estos equilibrios ecológicos de diferentes especies, ya sea de aves, de los mismos mamíferos, ¿no? Y de otras manifestaciones vivas también. Y brincando hacia la parte artística también, de lo que he podido trabajar y vivir también en la costa de Oaxaca durante casi una década, pues los cocodrilos son inspiración también, ¿no? Son inspiración para manifestaciones culturales que tenemos en la costa de Oaxaca, en donde tenemos la presencia sobre todo de los grupos afromestizos, ¿no? Toda esta parte de la gente negra, africana, que vino de forma no voluntaria de otros países y que toman a los cocodrilos como esta inspiración y con estas conexiones espirituales también, como son los tonales o los nahuales también, ¿no? Para mí los cocodrilos son un sentido de vida, son una forma de poder trabajar como biólogo también y poder tener este acercamiento tanto a las comunidades como a la vida presente en los humedales, ¿no? Pues eso es para mí a grandes rasgos lo que son los cocodrilos hoy en día, ¿no? Son animales, son reptiles, claro, pues sí, Okay. Tienen toda esta parte de manifestación animal. Y estas particularidades también, ¿no? Nosotros como mamíferos, nuestra piel rodeada de pelo, ¿no? Ellos, su piel cubierta de escamas también, ¿no? Entonces esas particularidades. Y sobre todo creo que también entendiendo esta parte de ser seres quilotérmicos como nosotros, ¿no? Que podemos sudar o podemos temblar cuando hace frío y equilibramos su temperatura, pues ellos no pueden hacer esto de forma natural y los ponen a ciertas condiciones también, en donde tienen que buscar espacios para poder pues equilibrar su temperatura y sobre todo buscar espacios en donde puedan desarrollar sus ciclos de vida, ¿no? Con tanta presión de actividades antropomorfas que hay hoy en día, ¿no? La parte del ser humano presionando fuertemente a estos seres que realmente cumplen una función más allá de la parte económica, ¿no? Más allá de la parte espiritual, más allá de la parte biológica, también son partes pues vivas de los paisajes que podemos ver y de los cuales se tienen que integrar y los tenemos que integrar también nosotros, ¿no? Cuando hablamos de cocodrilos aquí en México, bueno, ¿cuáles son las especies de cocodrilos que hay y en dónde se encuentran distribuidos? Es decir, ¿también hay en Baja California, hay en Tijuana o dónde?
Hay unos temas ahí interesantes de la distribución, los estudios que se han hecho, principalmente en la parte del Pacífico mexicano. Sí podemos saber que en la parte de Chiapas, ¿no? La parte sur, digamos, del país, de la parte del Pacífico, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y hacia arriba, encontramos la distribución natural de cocodrilo acutus o cocodrilo de río que le llaman, ¿no? Una especie que puede tolerar la salinidad, es una especie que se mueve por medio del mar y que va buscando espacios todo el tiempo, ¿no? Está la otra parte del cocodrilo Morelletti, que está en la parte del Golfo de México, desde el norte prácticamente hasta el sur, o sea, lo que es Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, ¿no? Que es donde actualmente estoy trabajando, Yucatán también, y una parte interesante también quizá en Quintana Roo, donde se encuentra, ¿no? Cocodrilo Morelletti y cocodrilo acutus por estos lugares que van ahí encontrándose en estos espacios. Y esta especie también de caimán, ¿no? Que es una especie más pequeña, que con sus particularidades, solamente la encuentra uno en la parte de Chiapas, restringida a la parte de Chiapas, la parte del caimán mexicano, y que en algún momento algunos estudios mencionan algunos lugares también en Oaxaca, hacia la parte quizá del istmo oaxaqueño, en donde se pueden encontrar los caimanes, ¿no? Pero platicándolo, o sea, hablándolo así, la distribución es amplia, como podemos ver, y son animales que realmente se van moviendo, ¿no? O sea, son animales, como dijeran también, ¿no? En su programa, ¿no? De movilidad, ¿no? Son animales que van empujando, que se van moviendo, que van migrando, podríamos decirlo así, ¿no? Y sobre todo cocodrilo acutus, que es una especie que compartimos también con Cuba también, ¿no? Entonces se habla también de que, bueno, históricamente pudo haber migrado, digamos, durante el mar de la parte de México hacia la parte de Cuba, ¿no? Cosas impresionantes, cosas muy interesantes de los cocodrilos, pero en distribución sí. Y hablando de esta distribución, pues justamente son animales que se van moviendo y que podemos encontrar algunos espacios, sobre todo los manglares, como espacios abiertos, y esto también que es interesante, que es el flujo de energía, ¿no? Estos flujos de energía que se dan también en los humedales y que yo he podido ver con la gente de las comunidades también, que hay ejemplares de tamaños pues, de 2,5 metros, 3 metros, que de repente aparecen en los humedales, que antes no estaban ahí, y que vemos otros cocodrilos que se desplazan hacia otros lados, ¿no? Pues van buscando también mejores condiciones y mejores formas también en estas jerarquías también que presentan dentro de las mismas poblaciones, ¿no? Es grande la distribución, la organización social que tienen, digámoslo así, y la movilidad que van teniendo también, ¿no? Hacia el sur, ¿qué otros países alcanzan a llegar? Pues solamente hay animales, presencia de otras especies hacia Argentina, hacia Venezuela, Colombia tiene un número también bastante significativo de especies de cocodrilos, Venezuela, tuve la fortuna hace unos años de trabajar también en Panamá, de hacer un estudio, contribuir a un estudio del Instituto Smithsonian y del Tecnológico de Panamá también, y trabajar justamente con cocodrilo acutus también, en esta parte del tapón de Darién, toda esa parte de Darién, de los límites de Panamá con Colombia, y aprender también sobre otras formas y otras costumbres, ¿no? También, ¿no? Están los Emberá, los Cuná, son grupos originarios también de estos lugares que tienen sus formas de ver a los cocodrilos, y pues no solamente escucharlos o verlos de teoría, ¿no? En un libro o en el internet, ¿no? Sino de poder caminar estos espacios donde se mueve el cocodrilo y de ver también estas condiciones que tienen en el sentido de cómo van cambiando las mareas, ¿no? Cambiando los flujos también marítimos, digámoslo así. Había unos lugares, por ejemplo, en donde al hablar de cocodrilo acutus, especie que tolera la salinidad, pues el mar llega hasta cierto punto hacia las aguas dulces, ¿no? Las vuelve salobres y la gente históricamente confía que hacia más adentro pues no va a llegar, ¿no? Y en estos estudios que se fueron haciendo, veíamos en los monitoreos que hacíamos nocturnos que los cocodrilos entraban más todavía, y quería decir que también la salinidad o el agua con sal entraba poco más también con estos flujos que tienen que ver quizá con cambio climático, ¿no? Entonces, digo, de esto lo platico así en el sentido de que la complejidad que pueda mostrar cocodrilo en sus dimensiones, en sus aspectos, pues van abriendo toda una caja de Pandoras increíble que va más allá de lo que podemos pensar en cuanto a uno camina también, ¿no? Estos territorios del cocodrilo, y bueno, lo va viendo también
Y no se diga cuando uno tiene la oportunidad de trabajar también con los nidos, ¿no? O con las crías que están eclosionando de los nidos, ¿no? ¿Cuál crees, Gabriel, que sea la relación actual de las personas, los pueblos, las comunidades y las ciudades con los cocodrilos? No sé, que convivan cerca de donde existen los cocodrilos. ¿Crees que esté cambiando algo en esa relación actualmente? Tenemos varios años de trabajar. El tema primero era conflicto, ¿no? Humano o ser humano con fauna silvestre. Y actualmente este conflicto humano-cocodrilos con la fauna ha cambiado y le estamos apostando a platicar de espacios y formas de coexistencia, ¿no? De los seres humanos con los cocodrilos, ¿no? Tenemos un gran reto, ya que el cocodrilo con esta movilidad que les platico y con esta, pues es impresionante con los tamaños que llegan a tener más de 4 metros, pues la gente siente temor también, ¿no? Pues desgraciadamente hemos documentado algunas interacciones negativas que le llamamos, en donde el ser humano pues se lleva la peor parte, ¿no? Muchas veces, ¿no? La pérdida de un brazo, la pérdida de una pierna, o inclusive la pérdida de la vida con de algunas personas. Y esto ha pasado en diferentes lugares, ¿no? O sea, lo trabajamos. Me tocó trabajarlo como educador ambiental en la Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, hace algunos años, en donde podíamos ver que la parte de la necesidad de la gente, sobre todo en condición de calle, tenía que bañarse o lavar su ropa, se acercaba a la laguna y era donde el cocodrilo pues prácticamente agarraba a la persona, ¿no? Y la persona pues fallecía, ¿no? Entonces, ante este escenario, pues realmente era buscar soluciones de primera mano, pues no es tan fácil, ¿no? Sino ir viendo la problemática y la complejidad de la problemática, ¿no? Pudimos ver la misma condición también para el tema en Chiapas, que también se ha dado, el tema en Oaxaca, el tema en Jalisco y algunas cosas que se han dado para Nayarit y con poco menos datos de repente, pero que igual hay incidencia en Michoacán, en Guerrero y en Colima. Entonces, lo que vemos y apostamos es a otras formas de quizás sacar un aprovechamiento económico, ¿no? Con esta cuestión para poder tener una forma también de conservar al mismo tiempo. Le hemos apostado mucho al trabajo que se hace en la costa de Oaxaca, en la comunidad de La Ventanilla, tiene 28 años trabajando y donde desde un aprovechamiento no extractivo, pues se ocupa el cocodrilo como un atractivo turístico. Al ejercer esta parte del trabajo comunitario y al generar digamos una economía comunitaria y regional en la costa, en la región costa de Oaxaca, pues vamos buscando una tendencia a que el cocodrilo que quiere ser observado, pues se tenga que conservar también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los modelos que hay de conservación y de aprovechamiento de cocodrilos en México han pasado por varias fases y una de esas, pues justamente es buscar la mejor forma y la alternativa para, digamos, las comunidades, con lo cual podamos abonar también a este miedo que se tiene también a los cocodrilos que están presentes en diferentes humedales, ¿no? Pues ya ahorita con lo que dijiste, que pues claro que me da miedo, estás diciendo que me puedo encontrar con un cocodrilo en un estero, en la playa, y ahora también en el mar, y yo puedo andar de repente en la noche por ahí pisteando con mis compas, haciendo una fogata o patrullando en la noche para conservar tortuga marina, y puedo encontrarme con cocodrilos en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero por supuesto, Laia, o sea, quienes andamos metidos en, digamos, un poco o un bastante en estos temas, a mí en lo personal, patrullando, acompañando a la gente de las comunidades a buscar nidos de tortugas marinas, encontramos cocodrilos, por supuesto. En las playas, bueno, pues se han presentado casos, ¿no? En playas ya turísticas, ¿no? Mazunte, Huatulco, Bahía de Banderas, etcétera. Claro, son zonas de distribución natural de cocodrilos, ¿no? En algunas playas de Costa Rica, con los surfistas también se han encontrado, pero es que es una parte en donde tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La parte turística como desarrollo, pero también que tenga una base de ecología también y de saber y solamente qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Sí es importante también generar estas líneas de trabajo entre turismo, protección civil, ecología, comunidades, ¿no? Empoderar a las comunidades para saber qué se puede hacer como primeros respondientes también, porque estamos hablando de una especie que está protegida a nivel internacional, ¿no? O especies que están protegidas a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, de los lugares que hemos visto que suceden cosas, pues en la costa de Oaxaca hace algunos años en una playa, pues no tan turística, tan recurrida, pero donde se quería ir a ver un atardecer, pues hubo un tema de interacción negativa con cocodrilos, con dos gemelas inglesas, ¿no? Y cuando sucede esta interacción, pues se volca todo el tema negativo
activo en la costa de Oaxaca, y el trabajo que venimos empujando de conservación, de aprovechamiento de nuestro activo, pues de alguna manera nos empieza a pegar en lo mediático también, ¿no? Entonces, más que tener pues miedo, digamos, es como ser responsables también a dónde vamos, si vamos con un guía acreditado también, si el guía cuenta con las condiciones para ser un primer respondiente en caso de una interacción, un botiquín, una ruta o un protocolo de primeros auxilios, digo, pues todo lo que vaya conllevando la misma responsabilidad de nosotros como turistas y de quien nos pueda recibir también como operador turístico, ¿no? En el espacio, pero prácticamente la distribución de cocodrilos en humedales, pues es una realidad, ¿no? En el país. A mí me da gusto que estés hablando de interacción negativa, porque al humano lo muerden, al humano se lo comen, al humano le cortan un brazo, al humano lo asustan. Pero ¿cuáles serían como esas cosas de interacción positiva que nosotros como humanos, como bien mencionas, corresponsablemente deberíamos de estar haciendo con los cocodrilos? Yo creo que una de las cosas hemos estado empujando también nosotros como educadores ambientales, siempre hemos platicado de la educación ambiental no formal, formal e informal, ¿no? Todo el trabajo que sé que se ha empujado principalmente cuando trabajamos desde las propuestas comunitarias, pues son procesos educativos no formales, ¿no? Pero de igual manera así podemos ver cómo este empuje y esta información que tenemos que tener a la mano debería de darse desde las escuelas también, pues también tendríamos que propiciar esta información hacia los maestros que están en primera línea en las escuelas, presentes en las comunidades, en donde se presenta esta vulnerabilidad del ser humano ante las condiciones del medio, ¿no? Y si en esas condiciones del medio aparece el cocodrilo, tendríamos que estar trabajando en esa parte, en la parte educativa, ¿no? Trabajo como guía acreditado a nivel nacional por la norma mexicana 09 también, que es de turismo, y desde ahí también pude ver algunas áreas de oportunidad que se tienen como guía de turistas también, ¿no? O sea, soy guía de turistas y también soy biólogo y educador ambiental, y puedo ver también cómo hay información que se tiene que integrar para la capacitación de los guías, ¿no? Entonces, capacitación de guías con la parte de los maestros de la educación formal también, de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, es primordial. Sobre todo porque, por ejemplo, en la temporada de mayo a noviembre, empiezan las temporadas de huracanes también en el Pacífico mexicano. Y en las temporadas de huracanes, pues el crecimiento también de los ríos, de las aguas continentales que bajan, digamos, de la serranía, que van recorriendo las comunidades, ¿no? Dentro de las comunidades y llegan y desembocan en el mar, pues hacen que todo este empuje del agua arrastre a la cantidad de cocodrilos, ¿no? Chicos, medianos y grandes, y los empuja hacia el mar, y el animal va buscando, ¿no? Salir del mar, y no sale siempre al mismo humedal de donde procede, y va saliendo a las otras playas, y es donde en esas temporadas pues se tiene que hacer la alerta también y estar preparados a esas condiciones, y tiene que ver con cambio climático también, ¿no? Al final de cuentas todo lo vimos y lo pusimos en la mesa con estos dos huracanes que pegaron en Acapulco, Guerrero, en 2 años pues con 1 año de distancia entre cada uno, y que se presentó esta complejidad también de los cocodrilos. Y si yo soy un turista, yo nada más voy a la playa cada cierto tiempo. Si me encuentro con un cocodrilo caminando o nadando, ¿qué tengo que hacer? ¿Nado más rápido? ¿Cuántos metros tengo que correr? En la mañana me platicabas que te alcanzó un cocodrilo y ahora ya estás mordido por uno en el tobillo, y eso que eres el especialista, y que quisiste correr 5 metros y ni 15 te alcanzó. ¿Qué cosas debo de considerar si me encuentro un cocodrilo, o qué cosas tengo que ir observando en la playa o en la costa o en un manglar cuando yo voy a esos ecosistemas que son de ellos? A final de cuentas, ellos ahí habitan. Ellos no Claro. pueden moverse en un coche para irse a otro lado. Dentro de las recomendaciones, sobre todo de la parte de la gente que quiere visitar los humedales en la costa de Oaxaca, es justamente saber o conocer el tipo de fauna que hay en esos lugares, ¿no? Muchas veces omitimos, ¿no?, comentar de ciertas especies que se presentan para no crear, digamos, el temor como tal, ¿no? Pero hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en Nayarit, justamente, en donde la parte de los hoteleros también tienen monitoreados las partes de las playas ante la presencia de cocodrilos, ¿no? Y estos monitoreos se hacen bien de la mano justamente con investigadores que buscan estrategias, ¿no? Al mismo tiempo están haciendo pues investigación, exploración, porque alguna vez usted, doctor, me dijo, ¿no?, que para la educación ambiental no había una receta, ¿no? Entonces, igual para los cocodrilos no hay una receta como tal, pero sí tenemos manuales
rituales de monitoreos, tenemos, por ejemplo, las temporadas de anidación muy marcadas en la parte del Pacífico mexicano, por lo menos en Oaxaca sabemos que a finales de febrero y todo el mes de marzo las cocodrilas están anidando en zonas específicas porque son fieles a los sitios y hay gente, y por lo menos tenemos que poner algunos señalamientos o letreros para evitar que la gente camine en esos lugares. Entonces, las estadísticas nos dicen que los mayores índices de accidentes o interacciones negativas con cocodrilos, pues coincide con la temporada de anidación, ¿no? Entonces, son esas cosas que hay que considerar y más que nada como turistas, pues tenemos como que ir preguntando, ¿no? Digo que entre más conocemos, de repente más temor dan ciertas cosas y no es como causar la alarma, pero sí la prevención en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que también la parte de responsabilidad de ese turista, yo lo aprendí mucho cuando sucedió esto que le comento de las inglesas, en donde dijeron, lo primero que dijeron es que no era un guía acreditado, ¿no? Era un guía que no pertenecía al sistema o al padrón de guías, y bueno, dije, bueno, con eso pues podemos pensar en abonar en que sean todos los guías acreditados, pero cuando hablamos de guías acreditados y le preguntamos por tema de cocodrilos, pues tampoco están como en esta capacitación, ¿no? Entonces todavía adolecemos mucho en ese sentido de conocer estos puntos con el tema de los cocodrilos, pero las recomendaciones para mí serían básicamente a saber a dónde vamos, qué lugares y qué riesgos podemos tener también, ¿no? Que yo creo que eso es importante, que siempre en las pláticas lo decimos, ¿no? Es más, hay más riesgo de que nos atropelle un carro, ¿no? En la vida diaria a que nos muerda un cocodrilo. Si estamos en un espacio natural donde es distribución de cocodrilo y hay un ser humano también presente, pues la condición está para que se dé una interacción negativa. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero es real, ¿no? O sea, seres humanos, cocodrilos, pues en algún momento va a haber una interacción. Se me hace curioso cómo hace un momento, bueno, hace ratito mencionabas que la peor parte luego se la llevan los humanos, ¿no? De que les cortan, bueno, se quedan sin brazo, quedan sin pierna. Cuando ocurre alguna de estas interacciones cocodrilo-humano, es común que se busque al cocodrilo y pues se mate, ¿no? Muchas veces se da la vuelta justamente la rabia y el enojo hacia la parte del cocodrilo, pero son muy contadas las veces, yo creo, que sabes cuál fue el cocodrilo, ¿no? El cocodrilo agarra, sucede la interacción y se mete otra vez al estero o al humedal y sigue su vida, digamos, la normal, ¿no? Entonces, realmente sí hay repercusiones, por eso es que les menciono que es una especie protegida a nivel nacional e internacional, que lo cual de la cacería o de la muerte de un animal de esos, pues causa también un delito, ¿no? En ese sentido. Sí hay como un enojo del ser humano, pero realmente, pues siempre con la experiencia que tengo, cuando sucede un accidente, nos mandan a llamar, ¿no? Y el resto del año estamos tocando puertas y estamos buscando la manera de capacitar a la gente, de hacer la parte de prevención, la parte educativa, y bueno, pues eso no se avanza, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, estamos, digamos, un poco así, somos varios los que trabajamos en ese sentido y estamos un poco acostumbrados a los bombazos también, ¿no? Todo el tiempo. Ya hubo un accidente, ¿qué hacemos, no? Entonces, antes de empezar la temporada de anidación, pues presentamos, oigan, viene la temporada de anidación, hay que hacer cápsulas de radio, hay que alertar a la población, hay que ver la acción preventiva. Es muy difícil lograr esta cultura de la prevención o esta educación de la prevención. ¿Por qué tenemos que querer a los cocodrilos? Pues son depredadores topes que cumplen una función, les dicen los opilotes de los manglares, ¿no? Los opilotes de los pantanos, ¿no? Son animales que se encargan de carroñar, digámoslo así, quizá también, y de mantener el equilibrio también de diferentes especies, ¿no? De aves, por ejemplo, o de anfibios, e inclusive mantienen el mismo equilibrio dentro de las más poblaciones de cocodrilos, ¿no? Son animales que presentan canibalismo también, ¿no? Son animales que también les llaman los ingenieros, ¿no? Se van moviendo y van cambiando también los cauces, ¿no? De algunos humedales y van llegando a otros espacios y van propiciando que el agua vaya teniendo estos flujos también. De alguna manera van haciendo ciertas pozas, ¿no? Que se mantienen con agua en temporadas secas. Ahí van llegando también las otras especies, ¿no? Que dependen de ellas. Y bueno, es parte de la misma cadena alimenticia, ¿no? Creo que esta parte de cuando sucede un accidente
una interacción negativa y veo que matan un animal de 4 metros, pues sí siento tristeza, ¿no? Ante un animal que logró sobrevivir tantos años desde que era pequeño a la cuestión del canibalismo o a ser alimento de algún ave, hasta poder pasar fuertemente por algunas heridas que van marcadas por algún balazo, algún machetazo, de que el hombre siempre ha querido pues desterrarlos prácticamente de los espacios donde viven, ¿no? Entonces ¿Cuántos cumplen años una puede función durar? importante. Ahí sí no tengo así Más como o un dato menos. preciso. Pues bueno, animales de 60 años, de 70 años, sí hay, ¿no? O sea, y eso sabiendo animales en dos condiciones que he podido trabajar, ¿no? Animales que viven mucho tiempo en un zoológico, que son alimentados y que son cuidados, que bueno, tienen esa longevidad, o animales que identifican en las comunidades de cuando el abuelo vivía y el animal ya estaba, y ahora está el hijo y ahora está el nieto trabajando en la comunidad y el animal sigue ahí todavía, ¿no? Como estos dos registros, ¿no? Como de una manera sistemática, digámoslo así, en un zoológico o en un criadero, a otra manera no tan formal en las comunidades, ¿no? Pero que al final de cuentas es la observación día a día que se tiene con esta especie, ¿no? Y hablabas hace rato de los criaderos para producir carne, comérnoslos y demás. ¿Por qué habiendo tantas opciones como vacas, puercos y gallinas, que ya hay un chorro? ¿Por qué tendríamos que buscar ahora criar cocodrilos para comérnoslos? Pues realmente a veces se vende como comida exótica también. Hay gente que está acostumbrada en comunidades a comer cocodrilo de alguna manera y se busca, ¿no? Hay un mercado para este tipo de carne también, que no solamente al momento del sacrificio se ocupa o se aprovecha la carne, ¿no? También se aprovecha la piel, se aprovecha el esqueleto. De alguna forma hay una manera pues tradicional, cultural de aprovechar la grasa también, sobre todo para temas respiratorios como asma, entre otras cosas. Entonces hay un aprovechamiento general. Y bueno, hay gente que gusta de comer esto, ¿no? Realmente ahí sí, digo, en gusto se rompen géneros también, ¿no? Pero que también, bueno, a mí me ha tocado a veces preguntar por el costo de un kilo de carne de cocodrilo entre 300 y 600 pesos. O a veces he querido conseguir carne de cocodrilo y tiene que ser con mucho tiempo de anticipación, porque al no ser un comercio tan común, pues se van programando también, ¿no? Los aprovechamientos de los animales. Son animales que se aprovechan después de 3, 4 años, con tallas de, pues quizá 1,20 m, condiciones que se van dando en estos lugares también, ¿no? Y de algunas granjas que conozco, o sea, que no he podido visitar, como la granja del Colibrí en el estado de Veracruz, que ya tiene muchos años trabajando y que tiene ya toda una dinámica también entre el aprovechamiento de diferentes partes del cocodrilo, ¿no? En Ciudad del Carmen también hay otra granja de cocodrilos también, pero que realmente no la he visto como en un mercado muy posicionado todavía, ¿no? Pero que sí es aprovechable aquí en México, ¿no? Entonces la carne, pues la manejan como una carne magra, con ciertas condiciones nutritivas, entre otras cosas, pero sí creo que falta todavía hacer todo o no he visto yo que se haga toda una interacción, digámoslo así, entre una parte culinaria y la parte del aprovechamiento de la carne de cocodrilo, que justamente estos encuentros que se provocan o diálogos que se provocan desde la educación ambiental, pues vamos viendo ciertas vertientes que se pueden generar para poder impulsar ciertas cosas, ¿no? Y creo que el comercio y el aprovechamiento de la carne de cocodrilo podría ser también todo un proceso educativo también para nuevas formas quizá de comer o de alimentarnos o de nutrirnos, ¿no? Me parece un poco contradictorio el hecho de que digamos que están como protegidos y al mismo tiempo como que podemos producir y comer esos animales. Yo creo que esa siempre va a existir, pues es como las tortugas marinas que también están protegidas por una norma internacional, pero es obvio que también se come o se las consumen. En el caso del cocodrilo también de repente comprendo que a lo mejor algunas personas de las comunidades locales en donde viven y habitan los cocodrilos en esos ecosistemas, si ellos no tienen o no tuvieran como acceso a una dieta de carne, pues también que posiblemente uno que otro cocodrilo se lo coman. Pero ¿cómo comprender esta situación tan compleja legalmente o técnicamente? ¿Qué sucede ahí? Yo creo que la cuestión de las leyes mexicanas, pues justamente buscan o buscaron también en muchos años, porque los cocodrilos tienen muchos años que han sido protegidos, hacer recuperar también
también, digamos, las poblaciones de forma silvestre, ¿no? Cuando se menciona ahorita el aprovechamiento de carne, de piel, de grasa, estamos hablando de un aprovechamiento desde una granja también, ¿no? Entonces, en una granja hay una planeación para este aprovechamiento y no vamos a comernos a los papás y las mamás, digamos así, ¿no? Sino lo que va descendiendo, ¿no? De igual manera, en México hay una propuesta muy interesante en donde se estudian las poblaciones de los lugares que se quieran aprovechar de vida silvestre los cocodrilos y poder ver el flujo también poblacional o la tasa de nacimientos que se van teniendo, ¿no? Y en ese sentido poder extraer del espacio natural cierta cantidad de cocodrilos para poderse aprovechar, pero sabiendo que el siguiente año o los siguientes años, con los nacimientos que se tengan, con los crecimientos de los juveniles que se tengan, esta población se va a mantener en un ritmo estable, ¿no? Que al final de cuentas es lo que les decía, son cuestiones de ecología, cuestiones de fórmulas también matemáticas, pero que se tienen que emplear, ¿no? Entonces, sí hay un aprovechamiento, digamos, hay una caza ilegal también de los cocodrilos, ¿no? En varias partes del país, pero no es lo mismo un aprovechamiento sin una planeación que vaya generando también al mismo tiempo que la población de ciertos lugares vaya hacia abajo, una tendencia de pérdida, digamos, de la especie, a saber que con estos flujos que se tienen y los datos que se tienen, pues se pueden también mantener estas poblaciones, ¿no? Y yo ya no hay como poner un ejemplo, ¿no? Yo sé que en la comunidad que trabajo en la costa de Oaxaca, llego a tener hasta más de 25 nidos al año, ¿no? Entonces, y en un espacio muy pequeño, digamos, en un área muy pequeña, ¿no? En un estero muy pequeño, de los cuales se tiene cierta cantidad de eclosión, de nacimiento de crías, registro máximo de un nido de 60 huevos, ¿no? Poniendo de ejemplo, por ejemplo, que tengamos 30 huevos promedio por nido, y estoy sacando cálculos, ¿no? De 30 por 25, sacando números, ¿no? Ya podemos ver, pues, muchos cocodrilos, y entonces dice la gente, bueno, es una cantidad de cocodrilos inmensa, sí, pero el espacio no me lo va a soportar, ¿no? O sea, el espacio va a tener alimento para tantos adultos, tantos juveniles, tantas crías, y se va creando ahí también pues un equilibrio natural, digámoslo así, ¿no? Entonces estos animales que sabemos que van a morir, que van a ser parte de depredación y todo, es que se puede ir sacando como un aprovechamiento. Digo, estoy hablando así a grandes rasgos, ¿no? De una forma entendida, tratando de responder esto que me pregunta, doctor. Y al final de cuentas, también estos datos científicos, ¿no? Estos ejercicios matemáticos, pues nos van a dar certidumbre de que se puede aprovechar, pero nuestros monitoreos nos van a mantener también con esos datos, ¿no? Y quien hace esos monitoreos, pues es par entre los biólogos, investigadores y la gente de la comunidad también, ¿no? Para hacer este aprovechamiento. Pues sí se puede lograr, hay modelos, hay ejemplos a nivel mundial, falta dar estos pasos en México también, ¿no? Que tiene que ver con pues, recursos económicos y que se hagan equipos de trabajos entre la ciencia y la parte comunitaria. Para conservar, ¿es necesario o implica que se aproveche la naturaleza? Yo creo que es dependiendo de los intereses y las necesidades. Si nosotros tenemos la necesidad de conservar y nuestro ánimo es conservar, tenemos un predio, un espacio natural y nuestra forma de vida, digamos, puede ser empresarial, digámoslo así, y el espacio puede quedar intacto ahí, ¿no? Y disfrutarlo, pues esto está genial, ¿no? Pero si la otra cuestión también es buscar las estrategias para que conservando y protegiendo el espacio natural y todas las especies, tanto de fauna como de flora, sean respetadas y no tenemos otra forma, digamos, de poder tener un poder adquisitivo o una cuestión económica, se tiene que buscar la mejor forma también del aprovechamiento, ¿no? Entonces, pues nosotros, yo lo que he visto es estas dos formas de aprovechamiento como lo maneja pues la Semarnat también, ¿no? El aprovechamiento extractivo, que justamente es extraer un recurso natural y venderlo o procesarlo para sacar un producto final, o el aprovechamiento no extractivo también, ¿no? En donde se ocupa el espacio para vender un servicio como puede ser el turismo o puede ser una parte educativa también. Entonces, lo que sí he visto es, como les mencionaba hace rato, si la gente en la parte de turismo va a observar cocodrilos, pues a quien hay que conservar pues es al cocodrilo, ¿no? Y si estamos conservando al cocodrilo,
cocodrilo, en automático, digamos, todo lo que conlleva como especie tope del espacio, pues estamos conservando también las otras especies en el equilibrio que se debe de mantener. A ver, ahora yo me voy a poner, como siempre, del abogado del diablo. Pero también está esta otra opción de simple y sencillamente dejarlos que habiten y coexistan ahí donde están. Está bien que se conserven las especies, me parece muy correcto y muy moral, pero está bien que se aprovechen, pero está bien que no se haga nada. ¿Por qué no simplemente vamos, dejamos que coexistan las especies ahí donde anden? Uno simple y sencillamente, así como vas al supermercado, si te encuentras a una doña, le saludas buenas tardes con permiso y que siga su vida, igual al cocodrilo. ¿O por qué no deberíamos de comprender que también existen las especies o los cocodrilos en su hábitat natural y que habríamos que dejarlos que simple y sencillamente coexistan como cualquier otro ser vivo? Sí, yo creo que esa parte es de las condiciones mejores que se podría buscar, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo que es importante, ¿no? Y creo que es una de las condiciones en donde más presión tienen los lugares o espacios donde vive el cocodrilo, que es el cambio de uso de suelo, ¿no? Cada vez la gente está más metida en los espacios donde vive el cocodrilo, digámoslo tranquilamente, donde cumple su función, ¿no? Y eso conlleva a que si yo voy a construir un fraccionamiento, si yo voy a construir un hotel, si yo quiero aprovechar la humedad, tengo que sacar de ahí o erradicar todo lo que me cause una molestia o todo lo que altere a mis intereses, ¿no? Como empresario, como, pues sí, principalmente como esta persona que busca un desarrollo, ¿no? Y en esos lugares, pues en la parte, digamos, más vista, ¿no? Más impresionante, pues pueden ser los cocodrilos, ¿no? Entonces, buscando temas de coexistencia es justamente es esto, ¿no? Entender que esos espacios que vamos ocupando, porque podemos ocupar dos palabras, ¿no? Ocupando o invadiendo, ¿no? Entonces, si vamos ocupando estos espacios, tenemos que ver la manera de que el otro también esté bien. El tema es que primero voy a ver estar bien yo, y un animal de ese tamaño pues me provoca una sensación negativa o de terror o de repulsión, pues tengo que erradicarla de ahí, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que les comentaba en la parte educativa, ¿no? No nos están enseñando en las escuelas que a donde vamos a llegar a vivir hay otras formas de vida, sino que a donde vamos a vivir tengo que tener las formas de vida que yo necesito, y lo que está ahí que a mí me cause algún daño o que pues no sea favorable para mí, tengo que quitarlo de ahí. Entonces, aquí en ese sentido, el abogado del diablo que me está hablando, ¿no? En esta parte está hablando, digamos, desde una perspectiva que de los cocodrilos, ¿no? Yo como cocodrilo, pensando humanamente, haciendo humano al cocodrilo, pues qué chévere que vengan, ¿no? Y que vivamos aquí todos, pero oye, pues ¿por qué me tiras basura? Oye, ¿por qué tus aguas residuales tienen que dar aquí a mi laguna? Oye, voy a poner mi nido, ¿no? Ahí donde tú estás construyendo, pues vas a inundar toda la zona, ¿no? Con una nueva presa que vas a construir donde yo ponía mis nidos, tengo que buscar otro espacio donde poner mis nidos, yo donde voy a poner mi nido, pues tampoco la gente de allá está de acuerdo. Entonces es como ir moviéndose de un lado a otro, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil realmente. La complejidad que puede mostrar el cocodrilo puede ser, bueno, en diferentes aspectos también. Y en ese sentido habría que, pues, una es ver cuestiones de coexistencia, ejercicios y exploración de coexistencia, el tema también que tiene que ver con algunas cuestiones de afectividad también que podamos empezar a pensar y a explorar. Algo que me queda claro, que no es hablar de religión como tal, pero que tiene que ver con el tema de espiritualidad también, ¿no? Que se tiene que hacer esta conexión también con las especies no humanas, ¿no? Con las que se tiene que trabajar, y que bueno, en esta charla que estamos haciendo estamos hablando de cocodrilos, pero hay que empezar en arañas, en alacranes, en serpientes, en abejas, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de un depredador tope, pero todo lo que conlleva también, y que los retos son esos, ¿no? Las especies que no son tan amistosas, ¿no? Las especies que no son tan bien vistas, pues que conlleva toda esta parte, ¿no? Y que realmente es una especie, al ser una especie tope también, va a responder de ese tamaño también, ¿no? Claro, yo creo que ahí está la clave justo en lo que están mencionando, porque hay una necesidad de corresponsabilidad, una necesidad de comprender la colectividad, la
la red de vida, la coexistencia, la modificación energética en su amplio sentido del término en el planeta Tierra, que es donde nos tocó estar, y reaprender, comprender que estamos invadiendo, estamos tan acostumbrados a invadir, a meternos donde no debemos o donde no sabemos o donde no conocemos, y a lo mejor hace falta también un poquito comenzar como a detenernos para ver de qué otra manera podemos interactuar o relacionarnos más colectivamente o más a nivel de red, pero no solo colectivamente entre personas, sino también con otras especies, y no solo con otras especies, sino también con otros espectros naturales, como son los lagos o el agua. Y ahora queremos invadir y queremos apropiarnos de las cosas como si de verdad nosotros fuéramos los únicos dueños. Y eso me lleva a pensar, o más bien me vincula con qué onda con el son jarocho, la música y los cocodrilos. Son jarocho, pues principalmente Veracruz, ¿no? El desarrollo que más he tenido con cocodrilos y los aprendizajes han sido en Oaxaca. Sin embargo, de esta exploración de la parte de las artes, ¿no? Buscar, descubrir, ¿no? De repente, muchas veces, algo que me gustaba, y me gusta todavía, recorrer las calles de Oaxaca capital y asomarme en las galerías, ¿no? Y bueno, son muy pocas galerías las que no tienen representado en un grabado, en una pintura, una escultura del cocodrilo, ¿no? Pocas veces he tenido la fortuna de platicar con algún artista que haya sido el creador de la obra que estoy viendo. Va más allá también, ¿no? O sea, Son Jarocho fue la puerta para entender otras dimensiones de la parte cultural, ¿no? Se logró hace algunos años hacer este documental de cocodrileros que dura 15 minutos, que es una parte de cine como arte también, ¿no? Que en esa exploración se logra reflejar con esta suma de imágenes que es el cine, este trabajo que se hace en la costa de Oaxaca, y que con Enrique Cruz, que es otro biólogo también que estudió cine y que lo ha desarrollado y lo desarrolla muy profesionalmente, pues lleva este trabajo artístico a diferentes festivales del mundo, ¿no? Sudáfrica, China, Italia, Colombia, bueno, en fin, hace este recorrido y que va abriendo también ese otro panorama de lo importante que es el arte, ¿no? Para poder hacer llegar esta parte del trabajo con cocodrilos. Y con el maestro Tupac Emiliano también, que es un artista plástico que vive en Oaxaca, que convoca a 15 artistas a que reflejen, ¿no? Desde su perspectiva de diseño gráfico y de su parte conceptual del arte, pues los cocodrilos, y pues creamos una exposición que se llama La Senda del Cocodrilo también, ¿no? Entonces tenemos 15 lonas que ya apenas las llevaron a El Salvador, han estado aquí en México recorriendo diferentes estados, diferentes congresos y espacios culturales en donde se ve la manifestación del cocodrilo desde una perspectiva artística también, ¿no? Entonces, y bueno, es esa parte de tocar son jarocho, de ver la necesidad, ¿no? Del músico, pues ver la necesidad del poeta, ver la necesidad del pintor, ver la necesidad del escultor, y ponernos acorde también, ¿no? Que poder expresarnos y decir algo por medio del arte y sobre todo de una especie animal o planta, pues es eso, ¿no? La inspiración también, y es algo que sí lo puedo decir, ¿no? Es algo muy orgánico porque sale desde el cuerpo también, ¿no? La palabra también, ¿no? En esta parte. Y esa exploración pues ha sido muy profunda también, ¿no? Yo creo que ha sido de las cosas que a mí me han formado y forjado como educador ambiental, al poder platicar desde el arte con esta profundidad también que me ha tocado de imaginarme las noches en los espacios donde está el cocodrilo nadando y mirándonos, ¿no? Dentro del manglar, que es muy diferente a la cuestión del día, hasta poder estar en la noche, ¿no? En un manglar también, pues agarrando un cocodrilo, midiéndolo, pesándolo, sexándolo, ¿no? Y sintiendo el miedo que tiene ante la contención que un ser humano lo tiene ahí agarrado también, ¿no? Porque esa es la otra parte, ¿no? De decir, oye, pues a mí no me gustaría que me tuvieran así agarrado, pero pues es para la parte, digamos, científica, ¿no? Entonces, esta combinación, lo digo porque ya aterrizando, digamos, hacia la parte ya del son jarocho, pues nos va conectando hacia voltear a ver otras cosas, ¿no? De repente voltear a ver dentro del mismo hábitat al martín pescador de noche durmiendo en el palo, ¿no? Dentro del manglar, ¿no? La garza durmiendo de noche, el pájaro carpintero que habita también los espacios del cocodrilo, ¿no?
y ya buscando y recordándome versos del Pájaro Carpintero también que están dentro del son jarocho. Entonces es una construcción también colectiva, no solamente en la comunidad del ser humano, ¿no? Sino una construcción colectiva justamente de todas las especies que están presentes y que de alguna forma se les canta, se les baila, se les dibuja, y que esto pues va haciendo una creación muy personal también, ¿no? Que va más allá de sacar algo en serie, ¿no? O sea, pues de que digamos, es tan sencillo como decir que el vientre de un cocodrilo, ¿no? Es diferente al vientre de otro cocodrilo, ¿no? En la distribución de sus escamas, ¿no? Es algo muy propio, como una huella digital, pues también en la parte artística a estas huellas digitales también, ¿no? Y poder sumar, acercar, digamos, esta parte científica al artista y al artista subirlo a la parte científica también y hacer crear estos puentes de diálogo, pues es lo que se ha logrado también y ha tenido recompensas y resultados que van más allá, digamos, de lo económico, ¿no? Pero que al final de cuentas tiene tintes de conservación cuando llevamos la plática del cocodrilo más allá de un lugar donde hay humedales. Tenemos al cocodrilo en la costa de Oaxaca y nos vamos a hablar de cocodrilo a la capital en Oaxaca, o nos vamos a hablar de cocodrilos a la Ciudad de México, y el tema de conservación lo vamos llevando más allá del flujo del agua que pueda tener un humedal, ¿no? Que de eso al final se trata, ¿no? De llegar hasta esos lugares en donde el cocodrilo no tiene presencia, digamos, física, pero que vamos llevando todo este mensaje y todo pues sentir del cocodrilo cargando con nosotros para platicárselo a la gente y que la gente tenga ganas de ir a conocer al cocodrilo, o por lo menos tenga ganas de cuidar al cocodrilo desde donde esté parado, ¿no? Me queda claro que el lugar donde viviste o donde naciste es el que ha permitido también esta relación o este vínculo con el arte y con el cocodrilo y con el conocimiento. Pero ¿cómo puede pensar un cocodrilo a alguien de Aguascalientes, de la Ciudad de México, cuando están saturados de edificios o de falta de agua? No tienen al cocodrilo enfrente. Naciste en un lugar donde había esteros, donde había cocodrilos o cercano o ibas. Y eso es lo que de alguna manera también te motivó. ¿Cómo enriquece entonces la parte espiritual que hablabas hace rato? El conocimiento o la vivencia o el estar en esos ecosistemas, la territorialidad o el enraizamiento que tenemos con esos lugares de donde venimos. Yo crecí en una ciudad petrolera que es Coatzacoalcos, Veracruz, ¿no? Entonces es una ciudad que realmente muy contraria a la conservación, ha sido una parte del sureste mexicano donde ha sido, digamos, aplastante la parte de conservación o la parte pues del respeto también a la naturaleza, ¿no? Yo tuve la fortuna de estudiar biología, entre estudiar antropología o estudiar filosofía, y de tener una cuestión de una mente muy dispersa, ¿no? Desde chiquillo que ni yo me entendía, ¿no? Yo quería todo, ¿no? Y pues no lográbamos nada realmente. Llego a la carrera de biología, tengo una materia de etnobiología, que hago un trabajo en la Sierra de Songolica, platicando de salamandras y otras cosas que me encantaba. Y bueno, salgo de una carrera de biología y encuentro el son jarocho en el camino también, que también me enamora. Y bueno, ir brincando entre todo esto, y estoy hablando de que hasta el año de 2015 por lo menos, pues yo no trabajaba con cocodrilos, ¿no? O trabajaba muy poquito con cocodrilos, porque la invitación era trabajar una parte pues muy técnica, ¿no? Muy académica, digamos. Cuando llego en el año 2016, por cuestiones de la vida, trabajé en la costa de Oaxaca y veo estas formas de trabajar con los cocodrilos en la costa de Oaxaca, con la comunidad, escuchándolos, viendo que no era un discurso, ¿no? Sino que era un día a día también, tratando de acomodar mis conocimientos de universidades, ¿no? Tratar de entender lo que decía el libro y conocer todo esto, me hace que yo me vea pues obligado en cierto sentido a estudiar la maestría, ¿no? Y encontrar en la maestría en educación ambiental, en donde puedo sumar todo lo que quería al mismo tiempo y crear un diálogo entre todo de una manera transversal, pues hace que yo pues me enamore realmente de hacer un proyecto de conservación
pero no de un sentido de discurso, ¿no? Sino de un sentido de territorio también, ¿no? Y entonces al lograr esto, ya pasamos a esa otra condición también, de que así como les estoy platicando ahorita, con esta seguridad de lo que he vivido, lo que hemos palpado, lo que hemos caminado, ¿no? Hasta soñado también, pues es parte de lo que les puedo compartir. Y la gente, al sentir que uno comparte también realmente con estas ganas de que las cosas vayan sucediendo, pues yo creo que la gente también se enamora de esto, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero ir a conocer eso que me están contando, ¿no? O yo quiero acercarme a eso, o cómo puedo ayudar a esa parte, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de ayudar, de pensar o de transmitir al cocodrilo, pues es estando con el cocodrilo y ser como este ente vivo, ¿no? De cargar, ¿no? Y llevarlo. Yo creo que a lo mejor puede ser como este ejemplo, ¿no? Muy burdo de llevar el COVID de una persona a otra, que es muy sencillo, ¿no? Y ya estaba el otro contagiado y el otro se contagió más, ¿no? Que el otro, o el otro se contagió menos, o fue asintomático, no sé. Yo creo que me ha tocado contagiar, invitar, sumar, a mucha gente al proyecto de cocodrilos, y en donde al final de cuentas se va haciendo una comunidad contagiable también, en donde no solo es un discurso, ¿no? Y no solamente es una foto para el Facebook, ¿no? Sino que es una forma de vida que se va dando, y que esta forma de vida se va haciendo digna para un biólogo también, que también vamos peleando cómo vivir de la conservación como biólogos, pero que la parte educativa es esos aprendizajes que vamos teniendo día a día también hacia nosotros, y que esto va buscando las nuevas formas de poder vincular y de transmitirle al otro ese amor, ¿no? Hacia todo lo que hacemos. Yo no escogí al cocodrilo para trabajar, ¿no? Yo muchas veces pienso que el cocodrilo fue el que me escogió a mí para trabajar, porque sí, ya han pasado muchas circunstancias y digo, no, ya no quiero trabajar con cocodrilos, ¿no? Y de repente reaparece un proyecto y viene otro, ¿no? Entonces creo que también hay que estar como abiertos a esas lógicas también, ¿no? De que la naturaleza es un ente vivo también, y no solamente nosotros los seres humanos somos los que escogemos, ¿no? También creo que la naturaleza escoge, y bueno, es esta parte, cuando entendí eso fue donde dejé de poner peros y dejé que el cauce fluyera, ¿no? El río fluyera, y hasta la fecha pues aquí estamos también. Gabriel, muchísimas gracias por esta conversación. Seguimos en Muchas contacto. Sí, doctor, gracias. gracias. Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la biología.